hablando con la gente con que trabajo en el grupo de teatro, decíamos, bueno, ¿y cómo se dice? ¿Público? ¿Espectadores? ¿Cómo le decimos a la gente que viene al teatro? Y al fin dimos con una palabrita que nos cae bien y es imaginantes, porque todos somos imaginantes. Una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra lo que ustedes están imaginando. Entonces, pues nos gusta pensar en imaginantes. Para los mitos Pápago casi siempre parten bueno, como los de los mapuche o los mohicanos, desde el norte al sur, casi todos los mitos americanos trabajan desde el juego como momento de la creación. Y esto por contraposición a la mitología europea, que en su mayor parte sitúa la creación en el sufrimiento, en el dolor, el trabajo como un dolor, como un sufrimiento, y gran parte, no toda la mitología americana de creación tiene que ver con la creación como un juego. Esto es de los Pápagos. En un principio, porque todo tiene su principio, cuando los hombres podían ver lo más grande en lo más pequeñito, y lo más pequeñito lo podían ver en lo más grande, cuando los hombres podían ver desde un grano de maíz en un maizal hasta el maizal entero en ese solo granito de maíz. En un principio, cuando los hombres no necesitaban jefes, porque todos sabían de dónde venían, claro, para dónde iban. En un principio alguien dijo, aquí mando yo, y empezó la confusión. Y así fue como el pueblo Pápago decidió buscar un lugar seguro. Fueron las niñas, fueron los hombres, fueron los ancianos, fueron los guerreros, tuvieron hambre y frío, y hasta que al fin llegaron al centro de la tierra. Y allí pasaron en ese centro de la tierra mucho tiempo. Queremos ver el sol otra vez. Queremos sentir la lluvia en la cara. Entonces, claro, enviaron un mensajero que les dijera que estaba pasando por allá arriba. El mensajero llegó, subió y ¡no suban, no suban! ¡Los hombres están peleando! Claro. ¿Qué más podían hacer los Pápagos si no esperar? Hasta que el segundo mensajero se decidió. Uno que no le tuviera miedo a nada. ¡No suban, no suban! ¡Los hombres no hacen sino trabajar! ¡Día y noche! Claro, ¿qué más podían hacer los Pápagos si no esperar y ver pasar el tiempo? Hasta que el tercer mensajero se decidió. ¡Arriba, suban! ¡Los hombres están jugando! Y así fue como el pueblo Pápago regresó a la región de Yaqui, en donde viven y seguirán viviendo, mientras las niñas y los niños y todos los hombres jueguen.
pensar en lo que realmente sucede cuando uno está con un grupo, porque yo también tengo mi lado ahí. La imaginación es eso que nos da los sentidos para poder ir más allá, al lado oscuro de las cosas. Para hacer una obra del teatro con que trabajo yo, partimos de algo que llamamos la caja de herramientas. En la caja de herramientas tenemos las herramientas, los alicates y los martillos y los destornilladores y las cosas con las que hacemos las obras. Lo principal para hacer una obra, para saber para dónde se va, para por lo menos tener una dirección entre nosotros, la parte más difícil es encontrar una pregunta. Una vez que encontramos la pregunta ya el camino está más trillado, porque no es sino encontrar una forma de verificar, de darle forma a esa pregunta. Y una vez que tengamos la forma de compartir la pregunta, la convertimos en un juego. Si no es un juego, no funciona, tiene que funcionar como juego. Entonces, una vez que tengamos el juego, que lo tenemos organizado, entonces le quitamos las palabras y lo dejamos en lo más mínimo, pero siempre como juego. Algunas de las preguntas que se han convertido en obra, por ejemplo, hay una que es la pregunta de Nancy. Nancy es una araña creadora de la tradición de las selvas del Pacífico, que viene de los Yoruba y que a su vez viajó hasta el Mediterráneo y se convirtió en Ananke, en las Moiras o en las Parcas, pero tuvo su fuerza, su origen entre los Yoruba y en regiones del África Central. La historia de Nancy, o Nancy como le dicen en el Pacífico, es que Nancy es la creadora de todo. Nancy, con sus hilos, que es una araña, teje amores, ciudades, guerras, caminos. Al nacer, cada persona, cada uno de nosotros recibe de Nancy un hilo diferente al de cualquier otro. Cada cual recibe su hilito de Nancy. Y a cada uno le toca saber por qué recibió ese hilo y no otro. Y el que lo descubre podría vivirlo. Y el que no, corre el riesgo de morir buscándolo. Otra obra que empieza también con un cuento y es en la que estamos trabajando ahora, y aquí ha habido asesoría de Brigitte, de Gustavo, ¿dónde está Miguel? Sobre el deseo, sobre cómo convertir un deseo en una pregunta. Y en fermentación, el tema que estamos hablando ahora con Brigitte, el tema es, o la pregunta es, ¿cómo hace una cosa para convertirse en otra cosa? Sin perder su esencia. Hablábamos de que sobre la piel de la uva, o sobre el granito de maíz, hay siempre una levadura. Y esa levadura es un ser unicelular, tan vivo como la uva en sí misma o como el granito de maíz. Los dos están vivos. Pero solo cuando la levadura escucha la uva, o cuando la uva escucha la levadura, o el grano de maíz escucha la levadura, solo cuando ellos dos se juntan, puede haber una transformación, puede haber una fermentación. Mientras la levadura persista en ser un ego con patas, no habrá cambio posible. O se abre a la otredad, a lo otro, o no hay cambio. Fermentación implica que en la uva
o en el granito de maíz, para que pueda cambiar, hay un secreto. Cada uno de nosotros tiene un secreto. Es el secreto que le permitirá a ella o a él cambiar. Pero ese secreto no está en él, no está en nosotros mismos solamente. Está en lo otro que está afuera. O sea, el secreto del cambio de Arturo no está solo en Arturo, sino que está en lo otro que está dentro, que está afuera. Si no hay otredad, y si no se abre uno a la otredad, a esa levadura que le permite la transformación, no hay cambio posible. La uva, como digo, con patas se pudre. La obra de fermentación es una gran fiesta en donde el público macera la uva, la pisa, depende del tamaño de la obra, o la pisa con los pies y se hace una fiesta de pisadas o se hace con la mano. Se saca el mosto, se fermenta en un juego poético y después hay una fiesta y se bebe y se baila y es una gran celebración. Y si la parte artística está débil, si la obra no está funcionando muy bien, le damos más vino al público y bueno, más de 2 copitas no damos. Fermentación entonces empieza con esa obra, con esa pregunta. El eco de la sombra es otra obra que empieza con una pregunta. Los daneses hicieron hace unos años lo que se llamó el año Andersen, el año Hans Christian Andersen, y nos encargaron una obra y yo estábamos muy varados y aceptamos el encargo y yo me puse a leer a Hans Christian Andersen y eso es más aburrido que el diablo. Es un señor muy moralista, eran cuentos como para asustar a los niños y que toda la gente se portara bien, pero hay un momento en la vida de Hans Christian Andersen muy interesante en donde todo cambia. Y nos pusimos a leer la autobiografía de él y encontramos en un momento de su vida, cuando empieza a cambiar su escritura, estando él en una ciudad del sur de Italia, seguramente Palermo, no sabemos si era Palermo o Nápoles. Bueno, Hans Christian Andersen murió virgen, él era bisexual, pero murió virgen. Un ser muy atormentado, y él habla de cómo estando en esa ciudad del sur se le aproximó una mujer, una prostituta, y él salió corriendo, pero espiando desde una esquina vio que ella se metía en una casita. Entonces él alquiló una habitación en la ventana de enfrente para ver en dónde se metía la prostituta. Y se puso a vigilarla todas las noches. Cuando ella llegaba y encendía la luz, él se ilusionaba mucho. Y después escribió un cuento que se llama La Sombra, que habla de un profesor que descubre que la felicidad está en una ventana en la pared de enfrente. Y su sombra, desde su ventana, se refleja hasta el otro lado de la calle, hasta la otra pared. Y su sombra, la sombra del profesor, se acerca a la ventana de esta mujer que está iluminada. Y en la medida en que la sombra de él se va acercando más y más a la ventana y se va perdiendo en la iluminación de la ventana y va entrando, entonces él siente que su sombra lo llama, que siga, que no tenga miedo, que siga, que no pasa nada. Y él le da miedo, le da vergüenza. Además dice que esa casa no tenía puerta. Mentiras, que sí tenía puerta. Y él no entra, se queda sin sombra durante 20 años. Y después de 20 años la sombra viene y lo mata. Entonces el tema que escogimos era cómo hacerse amigo de aquello que más vergüenza nos dé. Cómo la sabiduría está en nuestra mayor vergüenza.